Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Buenos días, buenas tardes a nuestras audiencias. Estamos con Camilo Rojas, uno de los estrategas políticos más destacados del país, quien es el hombre que ha estado detrás de muchas campañas políticas, no solamente de carácter nacional, sino de carácter regional, un hombre que se ha dedicado a estudiar esto de cómo ganar elecciones, entre otras cosas. Camilo, qué bueno tenerlo con nosotros en El Colombiano. Nos enteramos que usted ha hecho una especie de archivo con las principales campañas políticas de los últimos 50 años, si no estoy mal. Cuéntenos de qué se trata ese proyecto y por qué puede ser interesante para quienes nos escuchan. Bueno, un saludo para todos, Luz María, para toda la audiencia y para los lectores del Colombiano. Es un trabajo que se ha hecho durante más de 20 años, 24 años, donde digamos, por temas de trabajo, hemos hecho seguimiento a todas las campañas que se van realizando, no solo en esta última época, sino antes. Y tenemos un archivo que, digamos, tiene las campañas norteamericanas desde 1952, tiene las campañas colombianas todas desde que se puede hacer spot de publicidad de televisión, las campañas argentinas, brasileras, mexicanas, españolas. En este momento tenemos subidas ya más de 4.000 campañas de 40 países. Ahí están las campañas de Polonia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera. Donde las personas pueden entrar, ver los instrumentos de persuasión, las piezas que se usaron y leer el texto del análisis estratégico de cuál era la coyuntura, qué hizo acertada esa campaña o en qué se equivocó. No, excelente, muy interesante para quienes, porque en estos tiempos yo creo que todos los ciudadanos tenemos que ser también un poco estrategas políticos para poder interpretar lo que nos dicen los líderes y quienes nos gobiernan, ¿no? Claro, y esto sirve para leer los mensajes. Digamos, hay unas ventanitas, usted dice, yo quiero ver la comunicación de la izquierda o quiero ver la comunicación de la derecha. La derecha siempre apela al miedo. Estaba viendo la publicidad que utilizó la extrema derecha alemana, pone unos niños jugando y ¡pum! De pronto una bomba que explota y es el miedo, estamos vulnerables. ¿Es lo de la noche de los cristales, o más o menos, o no? No, ahorita en Alemania. Ah, ahorita en la reciente. Ah, ok, sí, perfecto. En la extrema derecha, la candidata. Sí, pero es un recurso que utiliza siempre. ¿Pero la izquierda no lo utiliza también? ¿Solo la derecha? No, la izquierda, la derecha es creíble en la seguridad, la derecha es creíble digamos, en la protección. Entonces utiliza sus recursos desde Eisenhower, desde Johnson. ¿Se acuerdan la bomba atómica reflejada en los ojos y en el iris de una niña que utilizó No, pues Trump. Pues Trump también utiliza hasta lo de los gatos, lo de los que se comen a los gatos, los migrantes. Claro, pero nos están invadiendo, dice un spot de él y muestra a la gente entrando por las fronteras. Todos estamos en peligro. Es decir, ese sentimiento de vulnerabilidad lo ha usado la derecha, la usó Nixon, la usó Reagan, la usó Bush hijo y Bush padre, el uno contra Irak, el otro mostrando el terrorismo, porque generan un sentimiento de vulnerabilidad que usan en diferentes maneras. La izquierda es más creíble en temas como la educación, como la salud, como vendiendo esperanza, digamos, pero ellos no son creíbles en otras cosas. Lo que usted me está diciendo es que la derecha le va mejor vendiendo el miedo, mientras a la izquierda le va mejor vendiendo la esperanza. O no digamos vendiendo el miedo, sino que posicionan problemáticas de seguridad, vulnerabilidades, porque son creíbles en esa temática. Y buscan hacer eso. Digamos, cuando uno ve aquí las campañas de todas, de la derecha española, de la derecha alemana, de la derecha norteamericana, todas, la derecha colombiana, allá hay videos digamos, de Andrés Felipe Arias, hay videos de Uribe, hay videos vendiendo el elemento de la vulnerabilidad a través de la inseguridad, etcétera, y vamos a dar seguridad. Que incluso también se convierte luego en la estrategia cuando gobiernan, ¿no? Que de pronto cuando gobiernan continúan en esta estrategia de campaña del miedo o de la esperanza, y a algunos ya no les alcanza la esperanza.
le quería preguntar, de todas estas campañas que usted ha visto y revisado, ¿cuáles le han parecido más geniales? Digamos, hay unas que son referentes pues de todas las épocas. Por ejemplo, el oso de Reagan. Aparece un oso que se va a encontrar con un cazador. El oso representa Rusia, el oso ruso. Y dice pues el cazador en algún momento se puede encontrar con el oso y esperemos que esté bien armado. Digamos que es porque uno ve el oso caminando por un lado, el cazador por el otro hasta que se encuentran. Últimamente hay una publicidad maravillosa que hacen en España, son muy buenos haciendo, en Uruguay, en la campaña de Yamandú, de Oritica. Me gustaron mucho las piezas que hizo el Frente Amplio, que hizo la izquierda. La otra me parecía mucho más harta. ¿Y cómo fueron esas del Frente Amplio? ¿Qué fue lo que le gustó? Mucha emoción, mucha gente, mucha esperanza. Hicieron algo que me pareció un recurso muy interesante, que es gente del común silbando el jingle de campaña. El uno barriendo, el otro arreglando el carro. Es decir, como que meten la cotidianidad y la gente silbando el jingle. José Mojica hizo una publicidad muy buena donde contrarrestó una vulnerabilidad que tenía. Pues él hizo hasta quinto de primaria. Y la derecha, que en ese momento era el papá de la calle Pou, el presidente saliente. Esto era en Uruguay cuando Pepe Mujica. Cuando Pepe Mujica trataban de vender como diciendo, hombre, sí, muy querido el señor, pero metámosle sentido común. El señor pues no ha estudiado. Y él empezó a vender un equipo, diciendo el presidente nunca está solo, siempre hay gente preparada alrededor de él. Es decir, fue una campaña muy interesante en contrarrestar negativo. La de Lula, la que ganó, la primera, que ganó porque él llevaba 3 campañas, donde ya perdía, donde lo escondieron, posicionaron primero el problema y al final solo salía él abrazando la estrella del PT, donde decía que Lula solo amor, digamos, para desarmar la presión que había sobre él. Los Kirchner son maravillosos comunicando. Los Kirchner y los argentinos en general, es decir, sobre todo son muy buenos en esta creación de relatos en video, es la sensación que uno tiene, ¿no? Son muy buenos. Allá hay una gran tradición de comunicación política, pero los Kirchner son especialmente buenos, porque siempre tenían que, digamos, contrarrestar un negativo. Por ejemplo, Néstor Kirchner, ¿cómo explica que lo va a suceder la señora? Entonces escondían a Cristina, posicionaban el logro y el problema y ella solo salía al final haciendo adiós. No la ponían protagonista de sus piezas. Hay otras que se llama La Fuerza. Cuando murió Néstor, la gente le decía fuerza Cristina, como cuando uno se va a un velorio y le dice al deudo que fuerza. Aquí en las paredes ponían fuerza Cristina y lo volvieron el eslogan de la campaña, que fue unos meses después: la fuerza de la juventud, la fuerza del amor, la fuerza de la experiencia que ponían a los viejos, la fuerza de la alegría. Volvieron eso y fue una cosa, digamos, visual y conceptualmente arrasadora. Y en Colombia, usted, ¿cuáles campañas como que puede encontrar quienes van a mirar ese archivo que usted ha consolidado? Pues, digamos, la campaña de Pastrana y Samper fue una campaña muy buena en comunicación. Esa de Samper convirtiéndose... Esa fue para Serpa, que la hizo Pastrana en su segunda campaña, donde Serpa se convertía en Samper. Pero la primera, donde Samper enfrentó a Pastrana, fue muy interesante. Ambos tuvieron jingles excelentes, ambos tuvieron una comunicación visual muy interesante, que era la de Samper era Adelante Colombia, con toda la fuerza, Samper presidente, muy pegajoso. Lo mismo Pastrana. Ya en la segunda fue más agresiva, porque ya se daban durísimo Pastrana y Serpa, ¿sí? Entonces pero la primera fue muy buena. Otra que digamos que fue interesante fue la de La Paz, de la segunda reelección. Oye, pero en la de Samper y Pastrana terminó ganando Samper. ¿Qué fue lo definitivo ahí? No, fue por muy poco, es que perdió por muy poquito y ganó por muy poquito. Muy poquito, casi que hubo un empate, ¿sí? En la primera también, primera vuelta ganó por muy poquito, ¿no? Estuvieron muy a la par y con una comunicación ambos muy buena, ¿sí? Ahí están las piezas. Pues está la Ola Verde de Mocus, que también es muy buena. Están las de Fajardo, la última que hizo con Claudia López, que son interesantes, pues manda unos mensajes
supremamente interesantes. Vargas tiene unas piezas también interesantes. Sí, Vargas, que cuando quedó como de tercero, estuvo muy interesante. La Ola Verde increíblemente no ganó, nunca se sabe si eso estuvo bien contabilizado o no, pero bueno, no ganó la Ola Verde a pesar de haber sido Pero una todo el mundo, y campaña. que si queremos esto, queremos un profesor, tal, es visualmente y conceptualmente como muy esperanzadora. Oye, y viniendo ya como que no es campaña, sino este tipo de personajes políticos como Gustavo Petro, a partir de todo lo que tú lees de las campañas, ¿qué encuentras? Gustavo Petro se mantiene al menos en el 30% de popularidad, si no es que es más. Normalmente suele ser más. Pero ¿cómo entiendes ese tema desde el punto de vista de la comunicación política? Yo veo algo. Hay un 30% más o menos promedio de voto de gente que sigue apoyando al presidente. Y hay un 30% de voto duro contra lo que representa el presidente. Digamos, y ambas facciones le siguen hablando con los argumentos de ese 30% que ya está consolidado de cada uno, de la derecha o de la izquierda. Yo no he visto es que diagnostiquen el 40% que todavía no ha tomado partido y siguen utilizando los mismos argumentos que si hubieran servido ese 40% pues ya estaría alineado. Pero ya para ninguno de los dos, es decir, ese 40% ¿dónde está? Hay que diagnosticarlo porque ahí es donde va a estar digamos, la campaña. De cara a la campaña, sí, pero de cara a la aprobación presidencial, ese 40 ya está definido. No, ese 40 no ha tomado partido, ese 40 no es ni antipetrista, seguramente hay cosas que no le gustan. No, sí, pero ya tenemos más de un 60% que dice que no está pues que no le gusta, que lo descalifica. Pero el voto duro es un voto del 30% el que apoya al presidente, sí. El voto, que es el 30%, el otro es un voto persuadible. Hay un voto duro, hay un voto blando, que es un voto persuadible, hay un voto posible, que yo creo que es donde se va a dar la pelea de esas personas que no han tomado partido, que tienen problemas, que votan por la seguridad, que votan por el empleo, que votan por la educación. Toca diagnosticarlo. Yo no he visto que nadie diagnostique ese 40% o veo que siguen utilizando los de lado y lado los argumentos para convencer al convencido. Uh-huh. Sí, como el 30 y el 30 que usted dice, solo que uno en algunos momentos uno ve que el panorama que se definiría entre petrismo y antipetrismo, ¿cree usted que sería esa la disyuntiva para las elecciones? No creo, porque yo creo que si esa gente estuviera en esa dinámica, ya habría tomado partido. Y yo no veo que esa gente esté tan consolidada. La mayoría de la gente, siempre una elección está en el voto posible, que es la gente que vota por sus propios problemas. ¿Sí? Y lo que yo no he visto es que en la polarización en la que estamos, la gente es como si fuera invisible ese 40, o ese 30, o el 35, o lo que sea. En la polarización, eso es como también producto de la polarización. ¿Y cómo se suele resolver? Digamos, la polarización es un fenómeno tan radical, es relativamente reciente, pues no es tan histórico. Esa polarización, ¿cómo se resuelve al final del día la polarización, ese 40% que no está polarizado? Pues toca diagnosticarlos, qué es lo que les preocupa, por qué no han tomado partido, qué les gusta del presidente o qué no les gusta, qué les gusta de la oposición o qué no les gusta. Toca hacer el perfil de esas personas. Esto de persuadir gente electoralmente es un proceso de seducción, de ver de qué le tengo que hablar, qué música le gusta, etcétera. Yo he visto voceros de la derecha que casi que regañan al elector o al que no ha tomado partido por el grupo de él. ¿Sí? Entonces, que no sé qué tan... Sí, no es una imposición, es lo que tú quieres decir, es una persuasión. Toca mirar para ver con qué mensaje les llego. ¿Dónde están ubicados? ¿En qué departamentos? ¿En dónde están? ¿En qué localidades? Etcétera, para ver cómo los seduzco, cómo los persuado, cómo llego a ellos con el mensaje apropiado, cuál es su preocupación, para ver qué solución les llego. Pero yo no estoy viendo eso. Siguen que es que Petro es esto, que es que Petro es lo otro, y el otro que es que la derecha es esto, que es que la derecha es lo otro. Mientras hay un gran porcentaje del elector o del electorado que esos argumentos pues ya no los sensibilizan, porque si funcionaran ya lo hubieran sensibilizado.
Pero sustrayéndonos un poco de lo que sería la campaña política del 2026 o las elecciones, ¿cuál es tu evaluación, tu lectura del manejo de la comunicación política de Gustavo Petro? ¿Crees en qué ha acertado? No, yo veo que hablan de que tiene muchos canales, de que tiene muchas cosas, pero los canales son un instrumento para posicionar un mensaje. Yo lo que no veo es el mensaje. No tengo claro el mensaje del presidente. Es decir, uno al rompe, estoy seguro que uno le pregunta a la gente, ¿usted con qué relaciona a Petro? Y seguramente lo relacionan con cosas negativas. Seguramente lo relacionan con falta de ejecución, con que habla mucho, con que, digamos, yo no veo al rompe así como Santos la paz o con Uribe la seguridad. Yo no veo. Es decir, uno puede tener muchísimas canales de reproducción masiva, etcétera, pero si no tiene mensaje, pues no tiene nada. Entonces, yo no he visto... Es como si estuviera tratando de salvarse como quien se está ahogando y que patalea para todos lados y busca... Sí, no hay nada, yo no veo, puede que utilice sus instrumentos de difusión masiva para atacar adversarios. Puede que eso sea eso, pero para posicionar un mensaje yo no he visto. ¿Y cómo se explica ese 30% que lo apoya a ciegas? Pues a ciegas no, es decir, no es injusto decir a ciegas. El que se declara petrista después de estos años, pues ya es un voto que uno dice es muy difícil de reversar. Pues con todo lo que ha pasado y siguen ahí, pues es un voto muy duro. Yo creo, no sé, Luz María, yo hay veces pienso que no sé si en la mayoría de las encuestas tienen filtros, porque no sé si el apoyo al presidente es el voto del abstencionista, que es un descreído de la política, y podría llegar a pensar que un personaje como Petro, que digamos tiene una mentalidad contra lo que representan los grupos económicos poderosos o las oligarquías o lo que sea, puede que se sientan interpretados por él, pero no votan. Yo siempre miro las encuestas y en la mayoría no hay filtros. Entonces yo no sé si están encuestando abstencionistas. El 50% del país es abstencionista. Valdría la pena medir. Ese es un buen punto, claro. Es un buen punto. Lo que dices es que ese 30% duro de Gustavo Petro no necesariamente, si lo fueran a calcar a las urnas, no necesariamente sería un 30% porque puede haber gente muy apolítica, muy... No, el descreído, el que no participa en política o que no cree en la política. Sí. Y el que no cree en la política piensa que todos son unos bandidos, que todos son unos explotadores, etcétera, y pueden tener la tendencia a sentir una afinidad con Petro, pero no votan. Bueno, no, es muy interesante. Camilo, quiero que nos cuenten dónde la gente puede encontrar este archivo de campañas políticas con todos los análisis. Se llama Fábrica de Poder, es una cuenta en Instagram a la que puede entrar la persona que quiera. @Fábrica de Poder sin... @Fábrica de Poder. En minúsculas en minúsculas. Todas o en mayúsculas. Yo lo estoy viendo y entra en ambas versiones. Ah, bueno, ok. En Instagram, eso es en Instagram, pero también tiene una página web, ¿o no? No, tuve, pero un día actualizamos los videos y dejaron de funcionar, entonces, pues para no perder ese trabajo es que la subimos aquí, pues para que la gente la pueda ver, aprender la historia de la comunicación, ver cómo comunican, aprender. Esto le sirve a todo el mundo, el que se va a lanzar puede mirar cómo han comunicado cosas, el ciudadano puede ver cómo es la forma de persuadir diferentes, cómo comunican las mujeres, cómo es la música de las campañas, cómo comunica la izquierda, cómo comunica la derecha por países, cómo comunican los franceses. Es que yo creo que en esta época, Camilo, ese conocimiento es importante para todo el mundo, porque en esta época en que en las redes sociales nos venden unas narrativas, pues es bueno que la gente trate de interpretar qué es lo que le están vendiendo, qué tan cierto puede ser o no. Creo que ahí en ese aprendizaje puede haber algo de mejora de la situación en la que vivimos, que es tan complicada con las redes sociales, teniendo unos discursos a veces ciertos, a veces mentirosos, pero en la medida en que los ciudadanos entendamos mejor cómo funciona eso, pues más elementos tenemos para que la ciudad y el país progrese mejor. Camilo. Como decía alguien, es ver cómo se hacen las salchichas. Exactamente, para ver de qué están hechas y si no las comemos o no.
Entonces, Camilo, muchísimas gracias por compartir este conocimiento, esta información, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra.